Bien. Bueno, hermanos, vamos eh, a abocarnos a lo último que nos falta de la epístola o la carta de Pablo a Timoteo, la carta personal. Y en este caso, Pablo va a finalizar hablando acerca de cómo la iglesia debe conducirse en términos generales, ¿no? Hablábamos la vez anterior de que la iglesia tiene una misión que es ser columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia es propiedad de Dios, somos propiedad de Dios, nosotros somos la iglesia. Y en ese fin que tenemos misional con respecto a la verdad, de proclamar la verdad, pero también defenderla, lo que Pablo le exige a Timoteo en relación ahí a la iglesia de Éfeso, también Pablo le dijo a Timoteo de que lo logrado con respecto a la iglesia no era una labor simplemente apostólica, todo se basaba en el misterio de la piedad, en la revelación de Cristo. Eso es lo que hace a la iglesia. Sobre esta roca, sobre la declaración y la confesión de Pedro, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Así que la conducta de la iglesia tiene que ver con la conducta de quienes la componen. Y Pablo va a referirse a aspectos de la vida social, por ejemplo, la vida laboral, se va a referir a los falsos maestros que afectaban la vida social de la iglesia y las concepciones, quizás generaban rebeldía y en nada edificaban el testimonio hacia los de afuera. Algo que Pablo mencionó varias veces en esta carta con respecto a los líderes, pero también con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la vida social. Por ejemplo, cuando le dice a las familias cuiden a las viudas, porque si no lo hacen, usted se comporta peor que un incrédulo, ¿sí? También tocante a la vida piadosa y finalmente algo particular que Pablo va a distinguir en el saludo final hacia Timoteo. Entonces, vamos al capítulo 6, verso 1 y 2, dice, todos los que están bajo yugo o el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan el menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo va a hablar acerca de la vida laboral. Pablo va a hacer una acepción que tiene que ver también con lo que va a después decir en relación a las ganancias. Pero va a hablar la situación del trabajo ante patrones que son, llamémosles empleadores, pero amos, señores o dueños de quienes sirven, que son incrédulos y otros que son creyentes. Entonces va a poner en contexto a los hermanos que viven en esa situación y les va a dar una serie de exhortaciones eh, específicas. Algo importante a tener en cuenta antes de avanzar en esto es que Pablo no está intentando abolir la esclavitud. Sin embargo, hemos visto que condena a Pablo lo que tiene que ver con esto de pecados que son los secuestradores que vimos, estos que eh, le privaban la libertad a los hombres y después los vendían como esclavos. Esto es lo que le pasó a José, como para que tengamos eh, una idea gráfica. Es muy diferente la esclavitud que nosotros conocemos del siglo XVII, hasta el siglo XIX, la esclavitud de los negros y el tipo de vínculo que tenía la raza con esta concepción, a lo que se entiende en los tiempos de Roma, ¿sí? Habitualmente los esclavos llegaban a ser esclavos por secuestro, lo que les hablaba recién, donde la persona por el rapto, sea una situación de guerra o sea por piratas, perdía su posibilidad, eran vendidos y ahí perdía todo lo de sí y su propia libertad. También estaban los esclavos de nacimiento, es decir, una mujer que era esclava y tenía un hijo, ese hijo pasaba a ser propiedad de quien la tenía por esclava o por siervo. También había esclavitud por autoventa, es decir, había muchas personas que ante dificultades que la vida le deparaba,
eh, asumían el rol de trabajo social en esclavitud y servicio. Y finalmente los que hacían el abandono o las ventas de los niños. Esto no tenía eh, solo que ver con embarazos no deseados. Muchas mujeres, si habían tenido un embarazo no deseado, entregaban a sus niños a causa de esto. Pero muchos los entregaban porque amaban a sus hijos. Y ante una situación de pobreza, el comprometer la vida de sus hijos era peor que el entregarlos con una posibilidad mínimamente de servicio, era darle una posibilidad de sobrevida. Entonces, muchas mujeres no deseaban entregar a sus hijos, que no deseaban a sus hijos, los entregaban, pero había otras que los amaban tanto que ante una situación de ruina los entregaban con el fin de que sobrevivan. Así que esta era la forma en la cual muchos llegaban a ser esclavos en la antigüedad. Muchos de ellos no tenían derechos, por ejemplo, a casarse sin el permiso del amo. Los esclavos recibían castigos más severos por instancias similares en la antigüedad. Había alguien que era libre, pero uno esclavo que cometían el mismo acto, que era un delito, o que el castigo más severo era hacia el que participaba, digamos, del ser esclavo. Algunos tenían una pequeña protección del sistema de gobierno, como lo que hoy se le daría al proteccionismo animal, ¿sí? Como para que no reciban, digamos, una crueldad extrema, había freno que el imperio podía darle a quienes eran amos y trataban con abuso a aquellos que eran sus esclavos. Muchos funcionaban en aquella época como limpiadores, asistentes, compañeros de duelo, favorecían la crianza de los niños, enseñaban principios, se convertían muchas veces en amigos de sus señores. Y había una posibilidad entre los esclavos, sobre todo aquellos que se autovendían, que era el hecho de poder adquirir propiedades, el poder incluso ellos mismos tener otros esclavos, es decir, ellos se vendían, pero a su vez tenían otros siervos, y muchos de ellos tenían la posibilidad de pagar su libertad, a tal punto de que algunos se hacían esclavos por propia voluntad, persistiendo en esa instancia contractual con quienes eran sus amos. Pablo no exhorta en este caso a una cuestión de lo que tiene que ver con la abolición de la esclavitud, sino que Pablo va a exhortar con una actitud más allá del trabajo, más allá de quiénes sean los amos, y para dar un buen testimonio. Lo primero que va a hablar es en cuanto a los que tienen patrones incrédulos. Le va a decir que no se fijen en lo que hacen, que tengan una mirada por encima de la cuestión. Se refiere a ellos como esclavos y que tienen a veces un yugo pesado, porque el patrón es incrédulo y el yugo quizás en este sentido no lo participa quien tiene un patrón cristiano. Más allá de quienes sean sus amos, más allá de quien ejerza el señorío o les ejerza la autoridad, ellos deben tratar a ese patrón con dignos de todo honor, es decir, los deben tratar con reverencia. Tienen que comportarse como mejor calidad de esclavos, mejor calidad de siervos. Esto debe ser evidente para la forma en la cual ellos se muevan, y sobre todo evidente ante los ojos del patrón. Porque esto evita que el nombre de Dios sea blasfemado. Esto es buen testimonio en cuanto a Dios y en cuanto a la doctrina. Porque Dios es cierto que es objeto de fe, pero también la doctrina es fundamento de lo que practicamos. Entonces, ambas cosas están fuertemente unidas como para decir de que si algo decimos de Dios y conocemos de Él, es entonces también ese algo que nosotros vivimos y practicamos. Ojo que Pablo tiene en cuenta de que va a haber una transformación social que viene por medio del Evangelio, porque él sabe que las relaciones, para Dios no hay hombre ni mujer, esclavo o libre, si bien las relaciones contractuales no se rompen, lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio supera con creces estas instancias. Por eso Pablo toca más bien otros puntos que tienen que ver con la instrucción en cuanto a la vida social y laboral, que afectaba mucho y podía afectar a mucha la iglesia, pero también positivamente, porque muchos de estos que eran
señores o amos habían conocido el Evangelio por medio de sus siervos que eran creyentes y por el buen testimonio de esto. Así que Pablo tenía fundamentos para exhortarlos. Y bueno, también había fundamentos para aquellos que sí eran creyentes, ¿sí? Y que, no se aprovechen. El hecho de tener un siervo creyente no es para aprovecharse, un amo creyente no es para aprovecharse de parte del siervo, sino que tienen una obligación. En vez de actuar de forma negligente, ya que tenés un patrón que no te va a actuar, que se presupone que está dirigido por Dios, entonces vos tenés que trabajar aún mejor. Pablo, en este caso, no presupone el yugo que el amo no cristiano le da al esclavo, que sí lo es, sino que presupone un trato más justo. Entonces, esto es de motivación. Motivate por el hecho de que quien es tu, en este caso, quien ejerce dominio sobre vos, es un hermano en la fe. Y lo que dice es que sirva no para evitar el castigo, sino para mostrar el amor, para bendecir al hermano que ocupa el rol, en este caso, de autoridad. Servirlo y servir no para los ojos de los hombres, sino como dijo Pablo en Colosenses 3:23, haciéndolo todo para el Señor. Así que esto nos apela mucho en nuestras relaciones contractuales con quienes nos dirigen. Nosotros podemos tomar decisiones de abandonar nuestro trabajo, renunciar o trabajar por nuestra propia cuenta, que está perfecto. El tema es que cuando tenemos una relación contractual, nuestros testimonios se fortalece en la medida que lo cumplimos. Hace no mucho me hicieron una propuesta de cómo yo manifesté cierto estrés. Entonces me dijeron cómo facilitar el poder, digamos, sin renunciar, estar con una licencia que me permita a mí tener goces de haberes sin yo necesitarla realmente. Entonces decía, tenés que ir con este, con aquel, para que tengan la licencia, y bueno, descansás un tiempo, y bueno, lo merezcas o no, descansás, y tengas o no el cuadro, te pueden dar la certificación de que estás un poco cansado y eso te puede servir. Y yo no sabía qué decirle, porque la realidad es que la persona me lo decía convencida, me decía, vos no tenés nada en el legajo, me dijo, en el legajo laboral. Hay gente que tiene así que una mancha al tigre, hacelo, no pasa nada. Pero la realidad es que parte del testimonio que tenemos como creyentes, en un gran porcentaje, de hecho en un tercio de nuestra vida, y en algunos un poco más, está en el trabajo. Porque trabajamos 8 horas. Así que el tercio del día está ahí y parte de nuestro testimonio tiene fortaleza en ese lugar. Así que por ahora no vendí, no vendí mi alma al descanso. Bien. Y la persona encima me lo decía con toda la buena intención, ¿viste? Convencido de que no era ninguna cuestión mala el hacerlo, ¿viste? Porque vas a descansar, vas a durar un poco más en el sistema. Pero la realidad es que no me convencía el método. Lo otro que Pablo va a enseñar es en cuanto a los falsos maestros. Y va a ocupar 3 versículos del verso 3 al 5. Va a decir, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Fíjate, Pablo le dice, en cuanto a lo que te vengo diciendo, esto enseña y exhorta. Y le va a decir, con respecto a esto, si alguno enseña otra cosa de lo que yo te vengo diciendo, entonces esa persona no se ajusta a los principios éticos que vienen de la palabra del Señor. No que Pablo esté repitiendo el mensaje de Cristo como si fuera una cuestión de reiteración, sino que Pablo asume esto de palabra de nuestro Señor Jesucristo como algo que tiene implicancias éticas, algo que está conforme a lo que Cristo enseñó, conforme a sus principios morales. Por eso Pablo se refiere a que si alguno enseña otra cosa a lo que él está enseñando como apóstol, entonces está incurriendo en algo del cual no sabe nada y los va a caracterizar en esto. Así que
Pablo dice y contextualiza, quienes enseñan otra cosa se apartan del Señor, se apartan de la doctrina que produce piedad, que produce devoción a Dios, ¿sí? Eh, Pablo aspira a que el evangelio que está enseñando en esta carta sea práctico y no simplemente una cuestión de sustento doctrinal. De hecho, no establece tanta doctrina Pablo en todo lo que está diciendo. Y su enfoque es netamente práctico. Que la persona alcance a comprender que una vida santa se conforma entonces a las sanas palabras del Señor. Y quienes enseñan otra cosa y producen una vida infructuosa no se ajustan a esto. Por ende están siendo influenciados por otra clase de pensamientos, ¿sí? Pablo siempre asoció a Timoteo, continuamente, hizo entender que cualquiera que se desvía, cae en el lazo del diablo, escucha doctrina de demonios. ¿Ustedes se fijaron esta dualidad que hace Pablo entre los que siguen a Cristo y su enseñanza y todos los que no viven en práctica en cuanto a esto y que tampoco se ajustan a esto? Entonces, o han caído en el lazo del diablo o han blasfemado el nombre del Señor. Utiliza términos fuertes para contrastar lo verdadero, lo cual la iglesia levanta y defiende, de lo que es falso, ¿sí? Y fíjense nuevamente, Pablo conecta la verdad de lo que está diciendo con Cristo, como también conecta la verdad que la iglesia debe levantar y debe defender con el misterio de la piedad, que es la revelación de Cristo y la salvación. Pablo dice que los falsos maestros se envanecen. Aquí tiene que ver con una actitud de auto-elevación. Levantan humo, ¿sí? Para que se vea que ellos están ahí. ¿eh? Esto es producto de la arrogancia que tienen quienes están en esa instancia. Y Pablo va a señalar algunos detalles de ellos. Lo primero que va a decir es que no saben nada, es decir, son faltos de entendimiento. No saben directamente lo que hablan. Esto lo dice en el 1.7 cuando iniciamos la clase. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? La idea aquí es que son engendros o engendrados en ignorancia y pretenden ser filósofos. ¿Sí? Pablo sabía de filosofía. Tengamos en cuenta de que en Hechos Pablo muchas veces proveyó argumentos de su conocimiento en cuanto a la filosofía y por eso no pretendió predicar hacia Cristo, porque sabía de lo que se trataba. Estos hombres deliran en cuanto a las palabras y generan contiendas, es decir, tienen un deseo enfermizo de pelear y luchar en relación a palabras. Y discute todo de forma inútil. Tienen un sentido morboso en cuanto a la discusión, quieren llevar todo al término apologético, pero en el peor de los sentidos, porque no edifican. Pablo dice que producen cosas que no tienen nada que ver en relación a las sanas palabras. Ellos generan, dice, contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Envidia tiene que ver con celos. Pleitos tienen que ver con discordias, divisiones, tiene que ver con problemas que favorecen a que la iglesia tenga a dividirse, que no guarden la unidad del espíritu, como Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Producen blasfemias, es decir, calumnias, insultos, habla maliciosa, un lenguaje abusivo. Esto de malas sospechas tiene que ver con sospechas maliciosas, empieza a haber actitudes de desconfianza entre los hermanos y finalmente constantes fricciones. Esto de estar en disputas necias que no sirven para nada, porque surgen de personas que no saben absolutamente nada y deliran en palabras. Fíjate lo infructuoso que es. Estos hombres son corruptos de entendimiento, ¿sí? Es decir, están privados de la verdad. Pablo va a hablar acerca de que tienen una mente corrupta, es decir, una mente destructiva, perversa, que más bien inclina a los hombres a un razonamiento erróneo, su entendimiento está erróneo, y eso los caracteriza y caracteriza también a quienes le siguen. Favorecen al pecado, a la conducta que lleva al pecado.
Y finalmente el término de que son privados de la verdad tiene que ver con que le dan la espalda a la verdad. Son dos verbos pasivos, ¿sí? Lo que infiere es que son usados por el enemigo. Fíjese lo que dice en el 4.1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Fíjate lo que caracteriza en cuanto a esta clase de verbos. Son hombres que en definitiva son guiados, según el concepto de Pablo, y están sujetos por el enemigo, por las huestes del enemigo, y terminan produciendo efectos que son desastrosos para la iglesia. Sin embargo, ellos están envanecidos. ¿Qué exhorta Pablo? Bueno, le dice: apártate de los tales, evítalos. ¿Por qué? Porque ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la sumisión a Dios como un medio para enriquecerse, ¿sí? Para ganar dinero. No sé si se te viene algún pseudo pastor a la mente. Están motivados no por el pensamiento que tiene que ver con la piedad, sino con el Dios del dinero, con la ambición y con el poder. Hoy se traduce en el reconocimiento que se extrapola al ambiente de la iglesia local. Ellos quieren reconocimiento público en general. Creen que esto es parte de la vida general y que esto se involucra con el aspecto sociocultural del Evangelio. Y no está mal el ser reconocido en cierto sentido, pero hay muchos hombres que lo hacen en pro de una base de búsqueda, que es la fama, la ambición y el dinero, y hacen todo lo posible para resguardar estas tres cosas que los mantienen en vigencia. Y hoy se ve mucho esta clase de formato de iglesia. Estos destructivos engañadores se ve en Éfeso, en Creta, en Corinto, en Macedonia, y virtualmente se van a ver en todo el primer siglo de la iglesia, mencionado en las últimas cartas de Pedro y también de Judas, donde son en términos apologéticos estas cartas. Así que, en cuanto a los falsos maestros, distinguirlos porque enseñan otra cosa, distinguirlos porque se comportan y generan un comportamiento inadecuado y finalmente evitarlos, porque no producen nada bueno. Fíjate, yo quería señalarte esto, es muy interesante. Ellos tienen una doctrina que es heterodoxa, parte de lo que conocen de la Biblia y parte de lo que no, entonces termina siendo veneno mortal. Tienen una actitud arrogante, hacen prosperar las controversias, sus resultados finalmente son desastrosos porque no traen buen propósito dentro de la iglesia, dividen. Son desprovistos de verdad y por ende guían a la ceguera espiritual. Recuerden lo que les hablaba la clase anterior de los fariseos como ejemplo. Los fariseos no solamente eran ciegos guiando ciegos, sino que también ellos que condenaban a los demás incurrían en hacer que sus seguidores tengan doble condenación. Porque además de seguirlos a ellos, que son un desastre, que eran un desastre, y el Señor lo señaló, caían en condenación desde lo espiritual quienes lo seguían. De la misma manera estos hombres, desde su doctrina hasta lo práctico, guían hacia la ceguera espiritual y hacen que las personas se pierdan. Así que muchos de estos falsos maestros que pueden verse por la televisión también en los términos modernos, terminan siendo personas que guían hacia la perdición a otras. Hay condenación para esto, ¿no? Pablo lo señala. Bien, vamos a avanzar hacia lo que tiene que ver con respecto a las riquezas terrenales. En este momento se me estaba secando la garganta. Pablo me va a hablar acerca de esto en dos fracciones. Vamos a leer del 6 al 10 y del 17 al 19. Va a decir: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pasamos al 17.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hay valores que sí hay que buscar, dice Pablo, ¿sí? Habla de ganancia, lo que es verdaderamente rentable. Como cuando dijo que la piedad aprovecha para todo, ¿sí? La piedad es provechosa de forma completa, porque a diferencia del ejercicio físico como estableció para los buenos ministros, ¿sí? Los buenos ministros deben dedicarse a cosas que, Pablo dice, el ejercicio físico para poco es provechoso, no es que no es provechoso, para poco porque tiene efectos acá, ¿sí? Encima la vejez, digamos, contrarresta el ejercicio. En la medida que pasa el tiempo, menos ejercicio podemos hacer y por ende más débiles nos ponemos. En cambio la piedad tiene utilidad aquí ahora, prospera con respecto al tiempo, porque más avanzamos en la piedad, más viejos nos ponemos en el Señor, más maduramos, mejor se vuelve. Es decir, un atleta en la medida que pasa el tiempo se vuelve más débil, ¿sí? Más viejo. Vos lo ves a Messi correr ahora y no es lo mismo que cuando era pibe. Y pasaron 5 o 6 años. No es el mismo su rendimiento físico más allá que esté entrenado. Pero sin embargo en la piedad, la persona que vive bajo la mira en la devoción a Dios, mientras más avanza en su vida espiritual, mientras más madura, mientras más pasan los años, mucho mejor es, se aprovecha mucho más en esta vida y tiene mucho más en cuanto a la otra. Así también, la piedad, a diferencia del dinero que tiene utilidad aquí y ahora, el dinero es perecedero. El dinero se corroe, ¿sí? Las cosas que nos da el dinero tienen aquí y ahora una instancia, pero la piedad es para todo provechoso. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es la piedad, Pablo la piensa así, el resultado del evangelio y la verdad en la vida práctica es lo que nosotros llamamos piedad, es decir, lo que Dios ha logrado en nosotros y lo que has aprendido es lo que te va a hacer más devoto hacia Dios. Eso va a afectar tu vida cotidiana, te vas a volver fructuoso. Así que vivir esta forma, la vida cristiana, acompañada de contentamiento hacia todo el hombre. ¿Sí? Y acá la palabra contentamiento me llamó la atención porque es autarquía, que se utiliza en algunos lenguajes griegos como término de autosuficiencia, pero no es el concepto que Pablo le quiso dar. Acá Pablo lo que habla es de que en Dios nosotros encontramos lo suficiente, la satisfacción. Por ende, nosotros podemos vivir como cristianos la piedad más allá de la instancia, porque la piedad y el contentamiento no tienen que ver con contexto, se basan en que Dios está con nosotros y que Dios produce en nosotros efectos que son visibles en la vida cotidiana. Así que, como dice Pablo en Filipenses 4:11, yo se los leo, dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El contentamiento no habla de circunstancias, sino que habla de quién está con nosotros, que es el Señor, que es Dios. Por eso la piedad acompañada de contentamiento es absolutamente provechosa, es gran ganancia, es mucho más rentable que el dinero que nos puede afanar en el aquí y ahora. Es mucho más rentable la ganancia. Pablo va a hablar de que entonces la piedad es el valor que hay que buscar. Y hay valores que son correctos, ¿sí? Y Pablo va a defender desde el 7 al 8 algunos aspectos que explican que hay cosas que son esenciales, que pueden ser mucho más útiles que correr esta vida para perderla, ¿sí? Pablo le va a decir a Timoteo, mira, te voy a mostrar de alguna manera lo que hace que muchos estén naufragando en la fe. Y le va a decir lo siguiente:
sepamos que venimos sin nada y que nos iremos sin nada. Hay valores que son correctos. Si vos tenés esto en mente, Timoteo, entonces no vas a correr hacia cosas que no tienen valor realmente. ¿Sí? Job fue quien dijo, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. ¿Sí? Así que la sabiduría de los textos que vimos nosotros, los textos poéticos, han ayudado a que Pablo de este punto de vista. Sepamos también que el sustento y abrigo puede ser todo lo necesario que requiramos como para llevar una vida de piedad y ministerialmente activa, comprometida con la iglesia. ¿Sí? Así que lo esencial puede ser aún más importante que todo lo demás. Nos damos cuenta lo esencial cuando nos falta, por ejemplo, el agua, cuando nos falta la luz, cuando nos falta el abrigo. Hay cosas que son básicas y que nos dan mucho más que tener toda la abundancia. ¿Sí? Toda la abundancia. Por ende, Pablo le va a decir, sepamos estar en contentamiento. Es decir, le va a decir, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo para comer, teniendo para lo necesario, te vas a dar cuenta que todo esto demuestra de que Dios te está cuidando, de que Él es tu provisión, y cuando Dios es tu provisión, entonces tenés satisfacción, sos totalmente consciente de esto. John Piper, en algún momento, en un gran extracto, termina diciendo que el hombre sabe de la satisfacción que Dios es para su vida cuando es desposeído de todo. Y es cierto. Sí, tengo una Sí, consulta. sí, Perdona mi voz. Acá la palabra piedad es vista como reverencia. ¿Cómo sí, la ve Pablo? también. ¿Cómo la ve? Reverencia, devoción, pero uno la tiene que contextualizar, porque Pablo utiliza la piedad como sinónimo de evangelio. Entonces tiene un significado propio de la palabra eusebia, ¿sí? Pero tiene connotaciones que tienen que ver más con el evangelio, ¿sí? Y con el evangelio completo, que afecta a la vida del creyente, tanto desde el inicio del llamado a la vida, como a todo lo que la vida del creyente involucra en lo ministerial, en lo social. Bien, pero también tengamos en cuenta, en cuanto a las riquezas terrenales, que hay valores que son equivocados. Y Pablo va a mencionar del 9 al 10 que hay personas que están tras la búsqueda de la riqueza, las muchas codicias necias y dañosas, y tras la base de todo esto que es el amor al dinero. El deseo de hacerse rico muchas veces es caer en una trampa, dice Pablo. Por eso utiliza la palabra tentación y lazo. La tentación es la forma por la cual la riqueza se hace deseable, y el lazo es la forma en la cual la riqueza atrapa el corazón del hombre y lo vuelve esclavo. El anzuelo con la tira, ¿no? Después el pescadito no puede soltarlo, quedó atrapado, ¿sí? El lazo es lo que finalmente deja atrapado el corazón de una persona que corre en su vida tras la riqueza. Termina cayendo en codicias necias y dañosas, es decir, son tentados a hacer cosas que son tontas y perjudiciales para ellos mismos. ¿Cuántas personas, conociendo el Evangelio, después cayeron en cuestiones infructuosas para sus vidas y terminaron siendo perjudiciales, trayéndoles destrucción y perdición? Porque esto es lo que hace al hombre, lo hunde en esto. Cuando el dinero se convierte en una clase de deidad, el mamón, dijo el Señor así en el Sermón del Monte, ¿sí? Entonces el dinero comienza a ser una cuestión de amor, una cuestión de identidad. Y el amor al dinero es raíz de todos los males, dice la palabra. Por esta razón, muchos se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo lo que trata de decir es que cuando una persona busca ansiosamente el dinero y deja el estándar que tiene que ver con el Evangelio, esta forma de vida se convierte en una clase de tortura para quienes la llevan. Porque cuando está satisfecho el corazón de alguien que ama el dinero, ¿cuándo?
nosotros sabemos que no hay satisfacción. Y esa insatisfacción produce dolor. Y eso los tortura, porque persiguen algo que nunca los va a satisfacer. Así que hay valores equivocados que hay que evitar en cuanto a las riquezas terrenales. Hay valores correctos. Lo esencial, el contentamiento, y saber que hay valores que sí hay que buscar, porque la piedad realmente es más provechosa, es más enriquecedora que todo el dinero del mundo. Así que Pablo va a terminar diciendo que hay una verdadera riqueza, y quizás hay algunos que sean ricos en este siglo, ¿no? Puede ser que alguien haya obtenido riquezas. ¿Es pecado ser rico? ¿Qué piensan? No, creería que no. La Susi dice que no. No, no, no es pecado ser rico, o sea, si uno nace así, está bien. Lo que pasa que, bueno, tenemos que ver en qué ocupamos el dinero y si nuestro corazón no ama más al dinero que a Dios, ¿verdad? Exacto. El principio es el amor al dinero. No está mal ser rico, pero Pablo hace unas exhortaciones a los hermanos que tienen dinero, ¿sí? Porque uno tiene que ser sincero, en este caso, e íntegro. El dinero es una fuerte tentación hacia todos, aún hacia quien lo tiene y bien habido, y que va a la iglesia y que asiste a todas las reuniones, que cumple su vida ministerial, sigue siendo una tentación para quien lo tiene. ¿Eh? Entonces Pablo va a tratar de mostrarles dónde está la verdadera riqueza. Y así que él dice, a los siglos de este mundo, le dice a Timoteo, manda, exhórtales, enséñales, pero también ordenales, a que no sean altivos, que no sean como los falsos maestros, que estos sí andan buscando en su altivez y arrogancia hacer todas las cosas porque la vida que ellos tratan de llevar tiene que ver en relación con ganar dinero. No, no, no. A los ricos, que sean hermanos, que no sean altivos, que no pongan las esperanzas en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, dice Santiago. Hoy están y mañana pueden no estar. No pueden ser la base de la esperanza que el hombre tenga. No pueden ser el sentido de seguridad. No puede ser donde nosotros pongamos la confianza y la fe. ¿Está bien tener ahorros? Sí, es parte de la administración de los recursos. ¿Puede convertirse mi ahorro en una forma de falsa seguridad? ¿Puedo correr el riesgo de eso? ¿Creen que sí? Sí. Por ende, Pablo es sabio en decirle, guarda, porque las riquezas son tentación y lazo siempre. Y siendo tentación y lazo pueden convertirse en en tu falsa seguridad, tu falsa esperanza para el presente. ¿Sí? Todo lo contrario, pongan su confianza en Dios que la da en abundancia para que las disfruten. Fíjate, Dios es el proveedor, dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con tristeza alguna con ella, dice el autor a los Proverbios. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque Dios es quien da lo que tenemos. Y cuando nosotros recibimos de parte de Dios, entonces nuestras riquezas pasan a ser un instrumento por el cual nosotros intentamos agradar a Dios. ¿Y cómo pueden ser un instrumento para agradar a Dios? Bueno, yo considero que hay algunas cuestiones donde podemos hacer práctico lo que tenemos en cuanto a agradar a Dios. Yo puedo utilizar mis bienes para ayudar a algún misionero, particularmente hablando. Me comprometo en un año a hacer una ayuda y no necesariamente que el hermano lo sepa. Consigo el número CBU, lo ayudo. Me sacrifico un poco más en relación a la ofrenda. Sirvo a los hermanos de forma gratuita con mi profesión. Lo hago por amor. Les ahorro a ellos un dinero. ¿Sí? Puedo hacer muchísimas cosas desde la riqueza que Dios me haya dado. ¿Sí? Y no necesariamente todo con el dinero, pero podemos hacer un montón de cosas para agradar al Señor con lo que Él como proveedor nos ha dado. ¿Se entiende? Y ahí se vuelve esto con mucho más sentido cuando dice que hagan bien. Que hagan bien.
la beneficencia que agrada al Señor. Pablo, el autor a los hebreos, que puede llegar a ser Pablo para algunos, dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Viste? Está buenísimo Mati, eso. ¿no sería lo que preguntaba Pedro recién, si la piedad, que vendría a ser lo que estamos tratando de buscar, que esa ganancia sea la piedad, digamos, no es que nosotros tengamos lo que tengamos, lo podamos compartir con el prójimo? Exacto, ¿La piedad no se referiría también? exacto. Está hablando en ese contexto, por eso la piedad tiene que ser contextualizada. Tiene que ser, como le decía al principio, Pablo involucra la piedad con todo lo que tiene que ver con respecto a la verdad del Evangelio y el efecto que produce en la vida y en los corazones de los creyentes. Un hermano rico que tiene contentamiento con lo que se enriquece y que pone a la piedad por encima de todas las cosas, no va a tener sus riquezas como su forma de seguridad, de esperanza, sino que va a confiar en Dios que se las da. Y si en caso que no esté, bueno, no estarán, pero él va a dedicar su riqueza para hacer el bien. Yo siempre me acuerdo, no sé si ustedes el año pasado vieron la serie Jesús, y a José de Arimatea se lo coloca en un contexto bastante de importancia en la serie. Y me gustó mucho el enfoque que le dieron, porque él era muy pudiente, ¿no? Sin embargo, él se convirtió en la serie, ¿no? No tenemos esos datos, pero en la serie le dieron un sentido de que alguien que aprovechaba sus riquezas para buenas obras. Y le dieron esa característica, ¿no? A tal punto de que pues es de parte de él que el Señor recibe ¿qué? Su sepultura, ¿no? Entonces, hay un lugar para las riquezas, y es que se las demos al Señor que las da. Las disfrutemos también. Lo que el Señor nos dé es disfrutarlo. No sé, yo me considero, las riquezas siempre son subjetivas, ¿viste? Si nos comparamos nosotros con respecto a una persona indigente en un continente como la India o África, capaz que nos podemos considerar ricos. Ahora, si nosotros nos consideramos en relación a Estados Unidos, capaz que nos podemos considerar pobres, ¿sí? ¿Se entiende? Son subjetivas las riquezas, por eso tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Y Dios es el que provee. Hace poco hablaba con un hermano luterano que tiene un hogar que se llama el Hogar de San Agustín. Y él me decía que era increíble, pero él gana un poquito más que la canasta básica con la esposa, ¿sí? Un poquito más que la canasta básica para subsistencia él y sus hijas. Sin embargo, puede ahorrar. Y él conoce a gente que gana cientos de miles y no tienen ahorro, se lo consumen todo. Es decir, eso es la provisión del Señor. Está más allá de, es el aceite y es el poco de harina que queda, esa es la provisión del Señor. Pero hay hermanos que son ricos y pueden ser ricos en buenas obras. De esa forma se manifiesta, como bien dijo Gustavo, la piedad, el efecto de la verdad del Evangelio en la vida del creyente. Y en este caso, el que tiene riquezas. Dice que sean dadivosos, es decir, que tengan el sentido del compartir, del dar, comunican los beneficios de Dios hacia la iglesia, son generosos, es decir, saben que Dios en principio es quien da y por lo tanto de esa generosidad de Dios también ellos saben dar, no lo hacen de forma justa, sino que lo hacen en abundancia, porque tienen un tesoro que es lo porvenir, lo están haciendo en relación a la vida eterna. Por eso Pablo le exhorta, echen mano a la vida eterna. Literalmente apodérense, comiencen en esto de hacer buenas obras, el experimentar lo que caracteriza a hombres obedientes, que vivirán así en el porvenir, porque en el cielo viviremos en obediencia. Nadie se gana la vida eterna por hacer buenas obras, ¿no? No está diciendo Pablo esto. Lo que está diciendo es que el rico le encontrará verdadero sentido a la riqueza cuando la utilice con el fin que Dios quiere que la utilice. Allí se va a dar cuenta él a sí mismo que está aprovechando su vida
y que está aprovechando el llamado que Dios le dio a través de lo que le ha otorgado las riquezas para bendecir a los demás. Así que muchos hombres de Dios podemos contar de que así viven. Así que también hay exhortaciones en cuanto a las riquezas. Hay también exhortaciones en cuanto a la vida piadosa. Ya estamos casi terminando porque nos quedaría del 11 al 16, después 2 versículos más. Dicen: más tú, el 11, oh hombre de Dios, esto se le dice a Timoteo, huye de estas cosas, huye de las cosas que tienen que ver con una vida que ama el dinero y finalmente que tiene que ver con las acciones de los falsos maestros. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Nuevamente echa mano de la vida eterna, que eche en mano de la vida eterna al Hijo a los ricos, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, nuevamente el encarecer a Timoteo mediante la autoridad divina, a que no la arruines, ¿sí? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria del imperio, sempiterno. Amén. Hace una predespedida Pablo en esta instancia. Mas tú, Timoteo, en contraste con lo falso, con aquellos que aman el dinero, con los engañadores, le va a decir: huye, ¿sí? Huir tiene que ver con seguir, ¿sí? Conviértete en un fugitivo. Escapa de todo aquello que puede ponerte lazo y que te puede involucrar con estos que enseñan la mentira y practican la mentira. No te conviertas en alguien que impone con ligereza las manos. No cometas errores. Huí de todo esto que hay que evitar. Convertirte en un fugitivo de estas cosas para seguir. Si yo estoy huyendo de aquello que tengo que dejar, la dirección en la que me dirijo es hacia lo que tengo que seguir. Y Pablo identifica algunas cuestiones que tienen que ver con el carácter del que define como hombre de Dios. Hombre de Dios, Pablo ahí hace un título que es honorífico hacia Timoteo. Dice hombre de Dios en los términos de Moisés, en los términos de Josué, en los términos de David, en los términos de los profetas, en los términos de hombres que entregaron su vida para la causa de Dios. Y le va a decir: vos tenés que llevar una vida con características de madurez. Cuando dice ninguno tenga poco tu juventud, si no, seguí estas cosas. Y nuevamente va a dar una lista de la forma en la cual el fruto del Espíritu puede hacerse manifiesto. Y le va a hablar de justicia, ¿sí? Sigue la justicia. Esto tiene que ver con rectitud, donde el corazón y la mente, ¿sí?, están en armonía con lo que Dios expresa con la palabra. Es decir, la rectitud tiene que ver con una vida que es acorde a lo que Dios nos enseña. La piedad tiene que ver con la forma en la cual nosotros glorificamos a Dios porque vivimos en devoción a Él. ¿Sí? Tiene que ver con esto que hablábamos, es el efecto de la verdad del Evangelio en nuestra vida puesta por práctica. Va a hablar también de la fe. La fe tiene que ver con descansar en las promesas de un Dios que nos va a proveer, proteger, nos va a dar poder, nos va a guiar, nos va a permitir estar contentos con la proporción que nos toque en el día a día. Va a hablar también del amor, el amor de Dios, buscando el bien mayor. Timoteo tenía que tener un sentido de restaurar a aquellos que quizás de forma negligente estaban siguiendo a los falsos maestros. Y aún debía orar por todos ellos. Ora por todos los hombres, le dijo Pablo a Timoteo. Así que el amor no tenía límites, por ejemplo, los enemigos. Él debía buscar el bien mayor. Y en ese bien mayor, el amor tiene una cuestión práctica que es el servicio.
Después habla de la paciencia, que tiene que ver con perseverancia. Persevera, Timoteo, porque estas cosas pueden hacerte aflojar. Y finalmente le va a mencionar la mansedumbre, que tiene que ver con controlar, digamos, la fuerza. Vieron que Moisés fue llamado el hombre más manso. El manso es una persona que es fuerte, pero a la vez es suave, que sabe controlar todo el ímpetu que tiene. No tiene que ver con personas débiles, sino que tiene que ver con el ofrecer, digamos, y ofrecerse en la verdad para consolar y restaurar a aquellos que lo necesiten. Así que persigue estas cosas, Timoteo. Después le va a decir en el verso 12, pelea, agoniza, ¿sí? Y tiene que ver con la actividad atlética, ¿sí? Un atleta en la antigüedad agonizaba desde el entrenamiento hasta que empezaba a correr la carrera. ¿Por qué? Porque ponía su cuerpo en disciplina. De esa misma forma tiene que participar Timoteo en cuanto al ministerio. No va a ser nunca una tarea fácil. Va a tener que ser persistente, implicará continuamente estar siendo evaluado por sí mismo, Timoteo. Ser ejemplo implica, antes de decirle a algún hermano, tengo que ver si yo estoy haciendo esto delante de Dios. Es una tarea hacia el otro y hacia uno mismo. Y en ese sentido, Timoteo tiene que pelear como un atleta que se está formando y que está ayudando a que los demás se formen. Pablo le va a decir a que eche mano, en otras palabras, le va a decir en el verso 12, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Sí? De alguna manera Pablo le va a decir, Dios te ha hecho un llamado salvífico por medio del Evangelio. Y en ese llamado también te ha hecho partícipe del ministerio. Y ese ministerio tiene que tener un efecto en lo porvenir, no solamente ahora, sino que tiene que tener un efecto hacia lo porvenir, un beneficio hacia lo porvenir. Por eso le dice pelea, corre, transita como un atleta que quiere obtener su premio. Fuiste ordenado al ministerio. Este ministerio ha venido por parte de Dios el día que creíste, Timoteo. Todo es parte, porque el resultado de tu fidelidad ahora en el ministerio tendrá también beneficios eternos. Recuerda, Timoteo, que hubo testigos, fue ante muchos testigos. Por lo tanto, tomá posesión, en el sentido de tomar posesión del ministerio y los beneficios que este ministerio trae en el sentido de la eternidad. Pablo le va a decir en algún momento a los hermanos de Filipos que él quiere tomar el premio del llamamiento del Señor, por lo cual él también fue tomado por Cristo. Es decir, Cristo lo tomó a Pablo para que Pablo tome el premio. ¿Se entiende? Cristo llamó a Pablo al Evangelio y desde el Evangelio para que Pablo finalmente tome el premio por el cual Cristo lo ha llamado. Es como como un quiasma, se forma una idea cruzada. Pero la idea que Pablo tiene es que así como Cristo nos llama, ¿sí?, a creer en Él, también nos llama al ministerio. Y no nos llama al ministerio para que seamos un fracaso, sino para que nuestro ministerio termine siendo un ministerio que traiga coronas y traiga beneficios hacia la eternidad, traiga recompensa. Así que Pablo, en la medida en que ve que avanza en el ministerio, también comprende que para eso Cristo lo ha llamado. Pablo juega mucho con este tipo de formatos del habla. Pero bueno, así es Pablo, ¿no? Pablo le va a decir en el verso 6:13 que debe obedecer. Recuerda la profesión de Jesús ante Poncio Pilato. Recordala. ¿Te acordás la frase? ¿Eres tú el rey de los judíos? Le dijo Pilato al Señor. ¿Qué es la verdad? Eso está en Juan capítulo 18, versos 37 y 38. Jesús dio buen testimonio aún en el contexto de más dificultad, sabiendo de que después de esa instancia iba a recibir el peor de los castigos, entre ellos el recibir y el tomar la copa que le correspondía. Entonces Pablo dice, ten en cuenta a Dios, ten en cuenta también a Jesús,
que Él dio por sentado su propósito aún antes de morir. Vos tenés que hacer lo mismo, Timoteo. Por eso siempre Pablo le dice, te encarezco delante de Dios. Para que no la embarres, para que te sientas entre la espada y la pared. Tu compromiso, Timoteo, es con Dios, no es conmigo. Entonces imagínate, Timoteo. Yo lo leo y les puedo asegurar que cuando lo leía decía, pero nosotros lo mismo. Nuestro compromiso en la iglesia no es con el pastor, aunque somos sujetos a eso, pero ¿con él quién es nuestro compromiso? Es con Dios. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y fíjate lo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál es el gozo, hermanos, que tuvo Jesús? El resultado de la obra de Él, nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tenerlo por gozo a Él. Si Él nos tuvo por gozo a nosotros. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Finalmente, si estamos cansados, como quizás le haya pasado a Timoteo, ¿a quién tenemos que considerar? A Cristo. ¿Y qué le dice Pablo? Recuerda la profesión de Jesús ante Poncio Pilato, porque después de esa profesión recibió la cruz, porque ese fue su propósito. Le dice en el 14, guarda el mandamiento sin mácula, sin represión, todas estas cosas, que las guardes sin mancha y bajo irreprensibilidad, es decir, sin culpa. Hacé estas cosas, aun cuando muchos se interpongan queriendo criticarte. Esto está bien delante del Señor. Porque hay algo bueno el día que Cristo se manifieste. Vamos a conocer algo que los hombres no han experimentado ni han podido ver, que es a Jesús como el Hijo de Dios. Y toda la terminología que utiliza Pablo es toda terminología antiguo testamentaria que alude a la presencia de Dios, y así Pablo entiende a Jesucristo. Viste, aquellos que niegan que Jesús es Dios, esto es inevitablemente cristológico en ese sentido. Él es soberano, soberano como Dios lo es, está sobre todas las cosas. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es bendito, es decir, es Macario, es bienaventurado, es inmortal. No solo en el sentido que Dios no está sujeto a la muerte, sino más bien que la muerte está sujeta a Dios. Es al revés. En Él habita la luz que nadie puede ver, porque es inaccesible. Así que a Él es el honor y el imperio, es decir, el poder para siempre. Amén, dice Pablo. En vista de esto, todo lo que estamos entendiendo, en algún momento se hará evidente que echaste mano a la vida eterna. En algún momento, todo lo que viviste como ministro se hará evidente en el cielo. Y ahí entenderás el propósito por el cual Cristo te había llamado, cuando le veas cara a cara. Entonces, ante esa expectativa, viví de esta forma, seguí este consejo. Finalmente, y ya terminamos, lo último, aquí está, tocante a Timoteo, un saludo final. O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Timoteo, evita las controversias inútiles que llevan al pecado. Acordate de que hay hombres que han utilizado la ley de forma ilegítima y terminaron dañando a la iglesia. En el capítulo 1 termina diciéndole: eso no edifica, no construye, destruye. El falso conocimiento, la falsa ciencia, no necesariamente se refiere al gnosticismo, pero está hablando acerca de un conocimiento que es infructuoso para la vida espiritual. ¿Qué es lo único fructuoso para la vida espiritual? Pablo le dijo: dedícate a exponer la palabra de Dios, enseñarla, predicarla y exhortar de esa forma. Es decir, que lo único fructuoso para la vida espiritual es la palabra de Dios. Y aquí hay una salvedad. Pablo no está diciendo que no haya que leer filosofía ni que haya que entender los conceptos filosóficos. Pablo está diciendo de que eso no sirve para eso, para la vida espiritual. Pero en algún momento Pablo ha utilizado conceptos
que les permitió acercarse, por ejemplo, a los paganos de aquella época. Pero Pablo, con respecto a la vida espiritual, siempre expone la palabra de Dios, que es el mandamiento de Cristo. Guarda, le dice Pablo, le confía el cuidado a Timoteo de todo esto que le ha enseñado. Y este es un término jurídico-militar, porque significa encerrar a alguien para que no salga, o significa también ser fiel a la ley. Guardar en un sentido de ser fiel y de que lo que te enseñé no lo pierdas. No la vayas a arruinar, Timoteo, porque te encarecí delante de Dios, le dice Pablo, ¿sí? Te puse a Dios como testigo de tu ministerio, y ante Él vas a tener que dar cuenta. Y Pablo dice, guarda todo lo que te he encomendado. Esto es el depósito que Pablo le da a Timoteo, todo lo que hemos leído. Y finalmente crece en la gracia. Y esto tiene que ver con la asistencia que el Espíritu Santo le va a dar a Timoteo, porque de la gracia muchos se han desviado de la fe. Muchos le dieron la espalda al conocimiento verdadero y fueron tras la falsamente llamada ciencia. Así que bueno, ahí terminamos. Ahora sí. ¿Qué quieren compartir? Ahí va a cortar seguro Luis.